Así es, Ale, vamos a hablar de Sudáfrica porque ayer transcurrieron las sextas elecciones presidenciales, las sextas elecciones desde la primera elección interracial, es decir, desde la caída del apartheid, Sí. que cumplió, es decir, esta caída, este periodo sin apartheid cumplió 25 años hace poquito. Y bueno, desde entonces siempre ha triunfado el Congreso Nacional Africano, que es el partido por el cual ganó Mandela en 1994, y que ha venido triunfando por aproximadamente un 60% de los votos o más. La mejor elección fue en el año 2004, donde alcanzó casi un 70% de los votos. Sin embargo, esta vez también se lo dio como ganador al Congreso Nacional Africano, si bien todavía no se terminó el conteo de votos, pero ya se escrutó aproximadamente un 50% de los votos, pero ya no con un resultado tan holgado. Por supuesto que sí, para lo que estamos acostumbrados acá en Argentina, sacó alrededor de un 56% de los votos el Congreso Nacional Africano, pero no llegó a superar, como te venía diciendo, este 60% de los votos que supera últimamente. Con lo cual, lo que se ve, se percibe, muchos analistas así lo analizan, valga la redundancia, es que hay una caída, hay un descontento con el Congreso Nacional Africano y con la política en general, que es algo que venimos viendo en diversos países del globo. De hecho, no fue mucha la participación en estas elecciones, fue de un 65%, es decir, casi un 10% debajo de lo que fue la elección presidencial de 2014. ¿Qué se eligió el día de ayer? En realidad decimos que se eligió presidente, pero esto es así de forma indirecta, porque lo que se elige en Sudáfrica son los parlamentarios que posteriormente van a elegir al primer mandatario. Por supuesto que según la cantidad de escaños que obtenga cada partido, se deduce lógicamente, consecuentemente y sí o sí, digamos, quién va a ser el presidente. Pero lo cierto es que es un sistema de elección indirecta y lo que puntualmente se votó en el día de ayer fueron los integrantes de la Asamblea Nacional o Cámara Baja, que vendría a ser como si fuera diputados acá en Argentina, que son 400 integrantes, se votaron los 400, y del Consejo Nacional de las Provincias o Cámara Alta, una especie de Senado, que son 90 integrantes. Este Parlamento es el que, antes de los 14 días posteriores de los comicios, tienen que elegir al presidente, que en este caso va a ser rectificado, quien es el actual primer mandatario de Sudáfrica, que es Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa es un hombre que fue muy cercano a Mandela, fue porque, bueno, Mandela pasó a la eternidad en el 2013, y que ostenta el cargo de presidente desde el 2018. Sin embargo, él no fue elegido, sino que fue elegido por el Parlamento como presidente interino tras la renuncia de Jacob Zuma. ¿Quién es Jacob Zuma? Bueno, es también integrante del Congreso Nacional Africano, ganó las elecciones en 2007 y transcurría su segundo mandato cuando, por escándalos de corrupción, puntualmente 783 acusaciones, acusado incluso hasta de violar a la hija de un amigo, que él después explicó que sí, él posteriormente salió a decir que sí, que era cierto que había mantenido relaciones con esta joven, pero que habían sido consensuadas. Sin embargo, bueno, fue un gran escándalo porque además Jacob Zuma es VIH positivo y parece que había tenido relaciones sin cuidado, bueno, una situación, pasó de todo en Sudáfrica, por lo cual el Congreso Nacional Africano en el 2018 le retiró el apoyo y le pidió la dimisión, porque además ya había un rechazo muy grande general en la población sudafricana y bueno, Jacob Zuma dejó su cargo que si no hubiese sido por esto habría tenido hasta el día de hoy. Supuestamente desde que falleció Mandela hay como una continuidad del espacio político de Mandela, más allá de estos hechos que vos nombrás que Sí, hay una continuidad, por supuesto, como en todo gran partido. No es Mandela, no son Mandela, pero... No son Mandela, pero bueno, dentro de lo que es el Congreso Nacional Africano,
Cyril Ramaphosa, quien es el actual presidente y que en las elecciones de ayer se revalidó, estaría más cerca de Nelson Mandela de lo que estaba Jacob Zuma. Claro. Este partido, que así se llama, por ahí es un poco confuso por llamarse justamente Congreso, pero son las Claro. siglas del partido, el CNA, es por el cual asumió el poder Mandela en el 94 Bien. y el cual se viene manteniendo en el poder desde entonces. Desde entonces, claro. Pero bueno, como decíamos, con sus diferencias. Ramaphosa había sido vicepresidente de Jacob Zuma durante el segundo mandato de Jacob Zuma, pero bueno, termina suplantándolo y es el actual presidente además del partido. Bien, ahora bien, ¿quién es Cyril Ramaphosa? Como te decía, presidente del Congreso Nacional Africano del partido, presidente de Sudáfrica desde el 2018, fue jefe negociador del proceso de paz. Recordemos que cuando Mandela sale de la cárcel en el año 91, si mal no recuerdo, comienza el proceso de paz para dar por finalizado el apartheid, este sistema que sostenía las diferencias entre blancos y negros, y digo sostenía, pero de la manera más violenta que nos podamos imaginar, no solo porque efectivamente había diferenciaciones en los micros, los que podían tomar los blancos, los que podían tomar los negros, los baños, es decir, no solo por una administración del espacio público, sino de todo tipo, ¿no? Lo que era la administración de las tierras, los cargos de poder, Sí, claro. etcétera. Cyril Ramaphosa fue el jefe negociador del proceso de paz, fue también un líder sindical. En 1982 fundó el Sindicato Nacional de Mineros y además, como era abogado, fue el asesor legal del Consejo de Sindicatos de Sudáfrica. Ahora bien, ¿qué es lo que se le critica bastante a Ramaphosa? Que además de todo su perfil sindical, también tiene un perfil empresarial muy fuerte. De hecho, es uno de los hombres más ricos de Sudáfrica y es dueño del grupo Shanduka, que maneja, entre otras cosas, energía, banca y telecomunicaciones. Todos pesos pesados. Es como un Macri, pero en Sudáfrica. Y un poco más bueno, sindical. Macri nunca fue sindical. Bueno, No, podríamos un poco ponerlo más, más como un Moyano. No, podríamos como un ponerlo. Moyano. Sí, Bueno, ahí va. Moyano, más como... El Sí, Moyano sí. sudafricano. Lo cierto, tiene un perfil, por decirlo a grandes rasgos, izquierdista. Bien, Igual, claro, en claro, su, sí, en su impronta, Ramaphosa reconoció a Nicolás Maduro en su último triunfo, por ejemplo, ¿no? Para ver el lineamiento internacional, reconoció a Nicolás Maduro, se expresa constantemente contra el bloqueo a Cuba, a favor del multilateralismo. Bueno, Sudáfrica hoy mantiene relaciones estrechas con Rusia y con China. Y cuando asumió el poder en 2018 como presidente interino, Ramaphosa planteó poder expropiar tierras a los blancos sin pagar indemnización. Imagínense acá en Argentina si alguien dijera vamos a expropiar tierras, así que bueno, en ese No hay sentido seguridad Ramaphosa jurídica. no hay seguridad jurídica. Ahora bien, eso no está permitido por la Constitución, con lo cual Ramaphosa plantea un cambio de la Constitución que tiene que administrar, llevar a cabo el Parlamento. Tiene el apoyo como para hacerlo, pero todavía no se ha... Es decir, si bien lo vienen estudiando, no es algo que se haya llevado a cabo todavía, porque se imaginarán también que bueno, no es algo tan fácil de hacer. En el 2012 se hizo una reforma agraria en Sudáfrica, pero se transfirió menos de un 8% de la tierra, sobre todo de lo que son manos blancas a manos negras, Claro. que es uno de los grandes ejes de este país. Te corto, Guada, te quería consultar acerca de este malestar por corrupción, porque ganaron desde el Congreso Nacional Africano, pero con mucho menos votos que en otras ocasiones. Esto de la corrupción que se instala, por ahí es muy fino, por ahí no lo sabes, pero ¿es en sintonía con la expropiación de blancos hacia negros, como siempre se intenta instalar en gobiernos que mejoran la calidad de vida de los habitantes, gobiernos tal vez más progresistas, más de izquierda, con otra perspectiva en derechos humanos, por los que menos tienen? Siempre se intenta instalar por parte del poder hegemónico, del status quo y de las derechas, como que tienen problemas de corrupción. Sí, hoy es como el principal argumento para
tirar abajo cualquier cosa, por así decirlo. Lo cierto, de todos modos, es que Jacob Zuma tuvo índices muy negativos durante su gobierno. Es decir, Sudáfrica sigue siendo muy complejo en términos sociales, y fue durante el gobierno de Jacob Zuma que que la corrupción se presentó como principal eje. Es decir, no podría decir ni si es cierto o es mentira o nada, pero lo que digo es que no creo que en el caso de Jacob Zuma haya sido que mejoró o que se redistribuyó de una manera por la cual, por otra parte, los medios de comunicación acusan de... Me parece que, de hecho, es su propio partido el que le pide que la división, con lo cual... No es el caso. Pareciera ser que no es el caso, que Ramaphosa de hecho fue validado por el propio partido y también por el Parlamento para justamente retomar un poco la confianza del pueblo en el Congreso Nacional Africano. Sin embargo, bueno, habría que ver cómo continúa esto. Lo cierto es que Sudáfrica terminó con el apartheid hace 25 años, pero sigue siendo, según el Banco Mundial, la sociedad más desigual del mundo. El 55,5% del país está sumido en la pobreza, con un 27% de desempleo. ¿Cuánto, perdón? 55,5%. Es decir, la mitad del país es pobre. ¿Pobre en Sudáfrica? Pobre Sudáfrica, y de lo que es la población blanca, solo un 1% es pobre, mientras de que lo que es la población negra, un 64% es pobre. Si bien estamos hablando de que el 80% de la población sudafricana es de raza negra. Claro. Pero la diferencia en el estatus de vida según la raza sigue siendo amplísimo. Incluso, bueno, por ejemplo, acá tengo otras estadísticas que son fuertes. Realmente, de solo el 14% de las personas de raza negra ocupan puestos de dirección en empresas grandes. Y un 3% de las compañías sudafricanas son propiedad de los negros. De los negros, de personas ¿no? de raza negra. Con la tierra, por eso hablábamos de esto de la expropiación sin indemnización y demás, con la tierra son mucho más fuertes los números, los porcentajes. Solo el 1% de la población negra es dueña de tierras rurales y un 7% de tierras urbanas. Después, de todos modos, hay algo que se conoce como tierras comunales, que habría que estudiarlo más en profundidad, pero que es lo que se ha estado repartiendo de esto que decíamos, ¿no? La reforma agraria del 2012, que se transfirió aproximadamente un 8% de la tierra, pero no en manos particulares, sino en otro tipo de organización. Se terminó el apartheid hace 25 años, pero de todas maneras perduran las desigualdades. Perdura la desigualdad, sí, de una manera feroz. Es algo que, es decir, la desigualdad racial es un tema que no es el que más prensa tiene, pero es muy fuerte. Incluso en Estados Unidos, durante el gobierno de Barack Obama, el porcentaje de negros que murieron a mano de la policía fue más alto que durante los mandatos anteriores. Es decir, sigue siendo un tema muy duro la desigualdad racial en todo el mundo. Ahora, lo que vos preguntabas de la corrupción, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de esto, no? Más allá de las consecuencias objetivas de lo que pueda pasar con la sociedad en términos de redistribución y demás, el descontento general. Fueron elecciones con una participación baja y sobre todo muy poca participación de los jóvenes que además menos de 30 años, que no han sufrido el apartheid, que quizás están a favor de muchas de las consignas del Congreso Nacional Africano, pero que no sienten esa pertenencia de decir, bueno, se logró terminar con esto. Y es decir, partieron de cierto bienestar comparado con lo tremendo que era anteriormente, y por supuesto quieren vivir una vida mejor, lo cual es muy válido, y en ese sentido están muy descontentos. Fue tendencia durante el día de ayer el hashtag Quiero votar, pero, por el cual muchos jóvenes de aproximadamente menos de 30 años expresaban en las redes sociales por qué no iban a ir a votar, porque no se sentían interpelados. Eso por un lado. Ahora bien, que me quedó un poco atrás, se presentaron 48 partidos. 48, pero increíble. ¿qué? ¿A elecciones?
a las elecciones. Ahora, solo 3 realmente se disputaban escaños. Claro. Sí, que no sé, habría partidos de 2 personas, porque la verdad que es muchísimo. Bueno, por un lado el Congreso Nacional Africano, que es el partido, bueno, mayoritario de Mandela, un partido que aboga sobre todo por los derechos de los negros, y bien igual también, no en el mismo sentido de Mandela, de la pacificación entre las razas. Por otra parte, se presentó alianza, es decir, dentro de los 3 principales, la Alianza Democrática, que es un partido de centro asociado a la población blanca, pero que a la población blanca que se puso en contra del apartheid. Por este partido se presentó Mmusi Maimane, que es un hombre de raza negra, primera vez que se presenta una persona de raza negra por este partido identificado con los blancos, de solo 38 años, que obtuvo alrededor de un 25% de los votos. Y por otra parte, y esto es interesante, se presentó Luchadores por la Libertad Económica, es un partido que ya se viene presentando también, y que sería la izquierda de la izquierda. Es decir, la crítica al Congreso Nacional Africano. Bien. De hecho, quien se presentó por este partido es Julius Malema, también de 38 años, que solía estar afiliado, participar en el Congreso Nacional Africano, y que renuncia porque cree que eran muy indulgentes con los blancos y además, bueno, con ideas de socialistas. Planteó ahora en estas elecciones la nacionalización de las tierras, de los bancos, de las minas, y obtuvo alrededor de un 10% de los votos. De todas maneras, los 3 partidos más o menos comparten un objetivo en común, porque me imagino que nadie se puede presentar en pos de los derechos de la poca población blanca que hay en Sudáfrica. Más o menos tienen un consenso, digamos, de reivindicar los derechos de la raza negra. Sí, con sus diferencias. Hoy el apartheid en Sudáfrica está mal visto y está mal visto en todo el mundo. Sin embargo, bueno, como todo, los lineamientos que tengas a nivel político van a ser los que después van a nivel político y económico, los que van a plantear en mayor o menor medida las igualdades o no raciales. Plantear la igualdad entre las razas, pero no querer tocar claro. la tierra, por ejemplo, bueno, en un punto deja este statu quo de supuesta igualdad ficticia claro. En los números. Como para ir cerrando, una perlita más. Según una unidad de investigación con sede en Londres, que se llama Dossier Center, Rusia quiso influir en las elecciones, que es algo que ya... No me diga, en todos lados está Rusia. En todos lados está Rusia, además, viste, son unos capos, no se sabe cómo, pero ellos quieren... Es decir, en todo caso, querer influir no quiere decir necesariamente maliciosamente haber manipulado. Manipular. Los números. El lobby político, podemos decir. Claro, o bueno, como se plantea en Estados Unidos, que es algo que igual no se sabe todavía, si efectivamente esto se manipuló en términos informáticos, la información. Pero bueno, así que nuevamente Rusia acusado de estar ahí con sus influencias. Lo cierto es que todo el continente africano es hoy, y es desde hace muchísimas décadas lamentablemente, pero un territorio donde las grandes potencias se miden y donde sobre todo China está teniendo muchísima influencia, y Rusia también sabe que esa es la alianza que le conviene, ¿no? Rusia y China hablar contra Estados Unidos. Así que bueno, habrá que ver si Ramaphosa efectivamente puede expropiar las tierras y demás. Hoy por hoy Sudáfrica sigue siendo un bastión de desigualdad fuerte. Ramaphosa va a seguir siendo el presidente, porque ahora se votaron los parlamentarios y ganó su partido. Ganó su partido, con lo cual es consecuente que resulta nuevamente electo Ramaphosa. Muy bien. Bueno, muy bien, interesante, porque vamos conociendo así nos expandimos. Distintos rincones del mundo, ¿no? Porque lo último, así todo, pero no me olvido, Sudáfrica, con todos los índices que acabo de transmitirles, sigue siendo el país más industrializado de África. De África. No, eso algo por ahí tenía yo, que tenía un buen desarrollo África, Sudáfrica con respecto a África. Pero bueno, esto de las desigualdades ya está atrasando, ¿no? Porque sí, los índices de pobreza, con lo cual el resto del continente, la verdad que es alarmante. Claro. Pero bueno, interesante, ¿eh? Bueno, como siempre...